Muy amados hermanos, les saludamos en el amor de Jesucristo el Señor. Damos gracias al Señor por darnos esta tremenda bendición que tenemos, ¿no? Quiero que me permitan, por favor, unos minutitos, no más. Pero debo decir un par de cosas que son necesarias. La primera es que tenemos, por la gracia del Señor, una retroalimentación que nos ha estado ayudando mucho. Hay un buen grupo de hermanos que en obediencia, con entendimiento del Señor, han usado estos tiempos para no congregarse como familia en el horario justo que se envía la grabación, sino que se reúnen poquito antes, sí, comienzan antes. Hermanos que algunos tienen guitarra, o otros no, pero comienzan antes y tienen alabanza al Señor, algunos están orando al Señor antes. Entonces se produce un sentido hermoso de culto, de tiempo de adoración al Señor. Entonces cantan antes, oran antes, luego entonces instalan ahí el equipo, revisan juntos el video, reciben la palabra del Señor, participan activamente, sea leyendo con su Biblia, ¿no? Y una vez que termina la predicación, lo que nosotros hacemos es que yo comienzo a orar, hermanos, y estos días lo vamos a mantener porque quisiéramos que se establezca esto como una norma, una forma del culto al Señor. Pero el sentido no es que yo ore por todos los hermanos. Usted entenderá que requeriría mucho tiempo para estar recordando a todos los hermanos de distintas regiones acá en el país y algunos hermanos nuestros fuera. Entonces el punto es que yo inicio la oración. Después de un minuto, esto baja el volumen para que la congregación, para que la iglesia siga orando. Entonces, no se quede con que el pastor está orando. Está bien, oramos juntos al partir, pero luego es usted, en la familia, en la casa. Pueden irse turnando, hermanos. Pueden irse turnando. Que un día ora el papá, al día siguiente ora la mamá, al día siguiente ora uno de los hijos. No, pueden, todo eso estará bien, todo será un proceso de aprendizaje, todo será de mucha bendición. Muy bien, eso es una cosa que quiero destacar para que juntos crezcamos también en la gracia del Señor. Lo segundo es que me permitan enviar un saludo muy, muy cariñoso. Se nos han estado uniendo, hermanos, a este tiempo de la palabra. Algunos hermanos que están un poco más allá de la cordillera de los Andes, a quienes saludamos con gran afecto, amadas hermanas y hermanos. Deseamos no solo que en este tiempo la palabra del Señor les alimente, también deseamos que el Espíritu Santo del Señor, por la palabra, toque sus vidas. Y cuando esto tome otra forma, este proceso de enfermedad ya no esté obligándonos a estar separados, que en ese tiempo esté tan despierto el Espíritu del Señor en sus vidas, que ustedes busquen la mejor forma de seguir alimentados por la palabra del Señor en un nuevo compromiso con Jesucristo, nuestro bendito Señor. Sean bendecidos, amados. Bendecimos a hermanos amados del sur que también se nos están uniendo por la gracia del Señor y honramos al Señor porque, como dice el apóstol, la palabra del Señor está corriendo y está siendo glorificado Cristo el Señor en eso. Señor, les bendiga, perdónenme, pero necesito que mantengamos comunicación por esta y algunas otras cosas. Debo honrar al Señor. Hay hermanos nuestros que estuvieron muy complicados. Aquí en la sexta región, en la iglesia del Señor en Coya, una hermana nuestra, la hermana Ruelena, estuvo hospitalizada con cierta gravedad, había dificultades en sus pulmones. Para gloria del Señor, ya está de regreso en casa. Bendito es el Señor.
sin ningún contagio y mejorando definitivamente con la situación que tenía. Gracias al Señor. Tu hermano Raúl también está avanzando en la gracia del Señor. Otros hermanos a los que hemos exhortado mantengan 2 o 3 días de cuarentena por causa de algún resfriado fuerte, para gloria del Señor. Todos están bien, las familias están en la paz del Señor. Damos gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Hoy día quiero rogarles, amados, que me acompañen, por favor. Necesitamos avanzar un poquito más en lo que tiene que ver con la esperanza. Por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 14, 15, 16 y 17. Por favor. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Leo en el nombre del Señor. Dice el apóstol, porque si creemos, y yo espero que todos los que están escuchando, los hermanos, creamos a esto, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Lo primero que quisiéramos hacer notar, hermanos amados, acerca de esta esperanza, el texto de 1 Corintios capítulo 13, verso 13 va a decir, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estamos en la esperanza. Lo que la Escritura señala de que nuestra esperanza no es una esperanza que no tenga fundamento. No es una esperanza que surge porque alguien lo planteó, No. Estamos hablando de cuestiones concretas, gloriosamente concretas. Dice en el versículo que hemos leído, especialmente en el versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús, obsérvelo por favor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de esto ya algo hemos conversado. ¿Cómo es que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, Él murió por nuestros pecados, dice la Escritura, conforme a la Escritura? Fue sepultado y Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos. Bueno, si creemos en la palabra del Evangelio, si creemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, eso es lo que la iglesia cree. Si creemos entonces en eso, también debemos creer, porque es consecuencia. También debemos creer que Dios, dice, traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, lo que está diciendo es que así como Dios el Padre, en cumplimiento de la profecía, no permitió que su santo viera corrupción, así decía la profecía. No permitirás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi alma en el Hades. Así como Dios cumplió
en aquella palabra profética y no permitió que la muerte tuviera ningún gobierno sobre su amado Hijo, sino que el Padre lo levantó de los muertos, de la misma manera la promesa dice que Dios, así también, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Si usted puede guardar, poner aquí una marca y muy rápidamente me acompaña a Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios 15. En el versículo número 20, después de toda una exposición que hace el apóstol acerca de cómo es que Cristo gloriosamente ha resucitado de los muertos, porque la resurrección es una victoria de Cristo el Señor. Dice en el versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado, aleluya, ha resucitado de los muertos. Pero dice primicias de los que durmieron, es hecho. Usted sabe que la primicia es el primer fruto. Lo que está diciendo es que Dios el Padre ha establecido a través de Jesucristo su Hijo, que siendo Él el primer fruto, el primero que vence la muerte, dice que en Él y por Él, todos los que duermen o los que durmamos en Cristo el Señor, todos seguiremos el mismo camino, la misma forma que Dios el Padre dispuso para su Hijo. El Padre lo ha dispuesto para nosotros. Cristo es la primicia. Nosotros somos los frutos restantes. Bendito es el Señor. Por eso que si vuelve a Primera de Tesalonicenses 4, volvemos a leer el verso 14 y dirá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Allí hay esperanza respecto a los que han dormido o los que duermen en el Señor. Versículo 16. Porque dice el Señor mismo. Esa es la promesa, hermano lindo. En esta palabra de Dios afirmamos nuestra esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, Pablo dirá luego nosotros. El apóstol Pablo creía que Jesucristo volvía a buscar a los suyos antes que Él muriera. Él siempre está declarando acerca de nosotros los que vivimos, acerca de los que esperamos la venida del Señor. Y aquí va a decir luego nosotros los que vivimos, dice el apóstol. Los que hayamos quedado, mire qué precioso, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los que han sido resucitados. Seremos entonces arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y, gloria a Dios, así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Espero que eso sea una esperanza en su vida. Espero que eso sea un motivo de aliento también en estos días, cuando van pasando los días tan lentamente, ¿no? Cuando hemos perdido esta posibilidad de comunicarnos presencialmente, cuando quisiéramos volver a abrazarnos. Bueno, hay una esperanza gloriosa. Dice aquí el apóstol que al reunirnos en Cristo y con Cristo, dice que así estaremos siempre, aleluya, siempre con el Señor. Estará nuestro bendito Dios y Padre, Jesucristo, su amado Hijo, y todos nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos confesado señorío, gobierno de Cristo sobre nosotros, los que nos hemos comprometido a ser obedientes a su palabra, los que estamos trabajando con todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, dispuesto, atento para oír el sonido de esa gran trompeta que anunciará que Cristo el Señor viene por nosotros. Bendito y alabado es el Señor. Quiero rogarle que hacia su derecha en la Biblia me acompañe a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ahí el versículo 3, 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, aleluya, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Algunas cosas que debemos cuidar al examinar este texto, ¿no? Al revisar este texto. Claramente usted observa que habla de una esperanza viva, pero por favor, la esperanza viva tiene que ver con, dice, la misericordia. De nuevo el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo, por favor, nos hizo renacer. Iba a decir que es para una esperanza viva. Sí, pero la esperanza viva está ligada con el renacer. Está ligado con el nuevo nacimiento, volver a nacer. Es lo que el Señor le dice a Nicodemo. ¿Recuerda? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Si no nacieres de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, la esperanza viva está centrada, está cifrada en que primero se nace espiritualmente, se nace en Cristo el Señor. Para los que nacen en Cristo o han renacido, vuelto a nacer, para estos hay una esperanza viva. Ese es el punto. ¿Y por qué hacemos hincapié? Porque no se trata, santos hermanos y amigos, no se trata de tener alguna religión. No se trata de ir de vez en cuando a un lugar donde hacen culto. No se trata ni siquiera de que usted aporte con dinero a la iglesia. Con mucho respeto, pero no tiene que ver con eso. La salvación no se compra con dinero. Para que haya esperanza viva en nosotros, necesitamos primero que se produzca este renacer, este nuevo nacimiento. Por eso que Pablo se lo dice a los Corintios, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha venido, le ha entregado su vida a Cristo, si alguno está en él, entonces dice, es nueva criatura, nueva creación, una creación nueva. Eso está diciendo. Bendito es el Señor. Entonces, el primer paso al que hay que estar atento es juzgar en la gracia de Dios. Disponer su corazón frente al Señor para que no falte el testimonio de que estoy en Cristo el Señor. Aleluya. He confesado mi vida, he pedido perdón por mis pecados anteriores. Creo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Lo creo. Y ahora creo que Dios el Padre me ha adoptado. Soy su hijo. Tengo vida nueva. Aleluya. Tengo vida en Cristo el Señor. Para los que han renacido entonces, la esperanza es una esperanza viva, apoyada otra vez. ¿Apoyada en qué? En la resurrección de Jesucristo. Todo pasa por allí, mi hermano. Todo pasa por allí. No lo voy a decir de nuevo, pero Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15 que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. La predicación del Evangelio sería una mentira. Los que creemos y confiamos en Cristo seríamos los más dignos de conmiseración. Finalmente tendríamos cero esperanza, cero, porque estaríamos apoyados en un muerto, pues. Pero bendito sea nuestro Dios y Padre, y bendito Cristo, su amado Hijo, porque aunque es verdad, gloriosamente verdad, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, también es glorioso reconocer y saber que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos.
Bendito sea. Y le ha sentado a su diestra en los cielos para que gobierne sobre nosotros, para que sea cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. ¿En qué consiste esta esperanza viva entonces? Versículo número 4 dice expresamente para. Usted entiende allí, ¿no? Dice para una herencia. Uy, gloria a Dios. Hablar de herencia ya es agradable, ¿o no? Pero esta no es cualquier herencia. Dice que es una herencia incorruptible. Se mantendrá por siempre y para siempre. Nada podrá corromperle. Una herencia incorruptible, incontaminada. Nunca el pecado tendrá acceso a la casa de nuestro Dios y Padre. Nunca lo tendrá. Por eso que es incontaminada, pero también es inmarcesible. Nunca se va a marchitar. No, porque lo que hay allá sobre todas las cosas es vida de Dios. Es presencia de Dios. Allí no hay ocasión de que nada se destruya, de que nada se marchite. La herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y está reservada, dice, en los cielos. Aleluya, en los cielos, para vosotros. Por favor, sin perder este texto, si puede marcarlo allí, repase conmigo un texto que conocen, yo sé, lo conoce, pero acompáñeme a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Los primeros versículos es solo para que lo ponga en su corazón y los hermanos que están anotando lo puedan considerar para futuras lecturas. Juan capítulo 14, desde el versículo 1, el Señor Jesucristo va a decir: no se turbe vuestro corazón. Estos son tiempos en que la gente está muy turbada, muy asustada, muy temerosa. El Espíritu dice a usted ahora, hermano, hermana, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Por favor, verso 2, en la casa, bendito sea. Como un padre llama a sus hijos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Gloria a Dios. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, como quien toma su cuerpo, ¿no? Como quien toma lo que le pertenece. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Entonces, cuando el apóstol Pedro, vuelva a 1 de Pedro, por favor, capítulo 1. Cuando el apóstol Pedro habla de esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, está revelando aquella palabra que ya había dado el Señor Jesucristo. Él tiene una gran casa con el Padre. Y Él quiere que en esa casa usted y yo estemos por siempre y para siempre. ¿Para quiénes es esta invitación? ¿Para quiénes? Si pudiera acompañarme a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Los versículos 16 y 17. 16 y 17. Por favor. Romanos 8, 16 y 17. El versículo 16 va a decir, el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu de Dios. Todo el capítulo 8 va a hablar del Espíritu Santo de Dios. En el 16 dirá, el Espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos de Dios. No pierda de vista aquello de San Juan capítulo 1, versos 11 y 12.
Dice en el versículo 11 que el Señor a lo suyo vino, a lo suyo, a su trabajo, a su comisión, ¿no? A lo suyo vino y los suyos, está hablando del pueblo de Israel puntualmente, los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosamente, no por méritos, no por capacidades, sino como está escrito, por la misericordia de Dios. Muy bien, los que entonces han recibido a Jesucristo el Señor, los que han confesado su nombre como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro gobierno, nuestra autoridad, nuestro gran sumo sacerdote, todos los que le reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 16 de Romanos 8, el Espíritu mismo a estos les da testimonio de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también, aleluya, ahí está, ¿ve? También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está diciendo que habrá algunos padecimientos. Está diciendo que nuestra fe tendrá que ser probada. Pero si cuando haya una prueba, haya una enfermedad, haya una dificultad, una necesidad puntual económica, cuando un familiar nuestro ya no esté con nosotros y eso provoque pena y llanto, cuando algo se produzca en el alma y nuestra fe sea probada, en ese caso, dice la Escritura que si padecemos en Cristo y con Cristo, si padecemos con Él, o sea, si en el padecimiento no nos apartamos, esa es la figura. Si padecemos con Él, juntamente con Él, bendito sea, seremos glorificados. Santo y bendito es el Señor en todo y por todo. Si puede volver a 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. Yo sé que ustedes obedientemente dejan marcado esto de tal forma que no les cueste, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1. Permítame leer de una vez ahora, el versículo 4, 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar, no, por favor, esta es una gran esperanza por la cual vivimos, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Creo haber dicho algo los días anteriores en términos de que la salvación no es una moneda que alguien le da a usted y usted la toma y la guarda y dice, listo, ya tengo la salvación y ahora vivo como quiero y hago lo que quiero. Hermano amado, en el amor del Señor y en la autoridad que el Señor me permite por su gracia, debo decirle, no es así, cuídese, no, nunca juegue con ello. Si no, el Espíritu Santo nunca hubiera usado al apóstol para decir a los hebreos, preocupaos u ocupaos de vuestra salvación, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, claramente la salvación se va a manifestar. Versículo 5. Aquí en 1 de Pedro 1:5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar. Usted entiende que hay que alcanzar. Tenemos una hermosa promesa. Estamos en camino de salvación, así como estamos en camino de santidad. No, vamos avanzando, gloria a Dios. Y tenemos promesa que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Todo eso está bien. Pero hay que alcanzar, dice, para alcanzar la salvación que está preparada. Y mire cómo sigue, para ser manifestada en el tiempo postrero. Un texto que usted conoce, el versículo número 9. Versículo 9, aquí mismo, verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso que nuestra esperanza tiene que ver con lo que viene. Nuestra esperanza tiene que ver con aquello que el Señor en su misericordia nos va a dar, según lo ha prometido en su palabra y por la boca de aquellos que nos anuncian el Evangelio. Acompáñeme un poquito, por favor, ahí hacia su lado derecho, unas 3 hojitas más nomás. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3.
versículo 2 puntualmente. Puntualmente el 2. Amados, dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué sabemos que somos? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y de dónde surge esto? De que todos los que hemos recibido a Jesucristo y creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos suyos. Muy bien. Damos testimonio de Cristo, el Espíritu Santo nos confirma y por el apóstol Juan decimos bien, atienda a esto, ahora somos, gloria a Dios, somos hijos de Dios. Y lo que sigue, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya, viene más, hermano, hermana, viene más. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, esto es lo que hay que saber, que cuando Él se manifieste, cuando Cristo el Señor se manifieste, dice, aleluya, seremos semejantes a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él. ¿No le parece que es una tremenda esperanza que el Señor ha puesto en nosotros? Brevemente. No busque, ahora no busque, pero lo anota si un joven o un hermano necesita. Génesis 1:26, un texto muy conocido. Génesis 1:26. El Señor va a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y capítulo 2 empezó a trabajar con Adán. ¿Usted recuerda? Trabajó con él. Luego le trae una compañera. Capítulo 3 de Génesis, ambos desobedecen al Señor. Y se rompe el proyecto precioso del Señor. No puede el Señor seguir adelante en aquello de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está diciendo vamos a ser más hijos. De la misma manera, de la forma del Hijo primero, Jesucristo el Señor. Pero el pecado destruye momentáneamente esa obra del Señor. Impide que el Señor siga adelante. Gloriosamente. Ese proceso se restituye cuando viene Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Y por la palabra del Señor observamos que se manifiesta la promesa de Dios. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra. Aleluya. Él mismo la va a perfeccionar, dice, hasta el día de Jesucristo. Hebreos capítulo 6, dejemos los rudimentos y vamos adelante a la perfección. La perfección es Cristo, el bendito Hijo del Señor. Pablo va a escribir a los Efesios en el capítulo 4, verso 13, y va a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Claramente está diciendo que hay una cosa preciosa aquí. Aquello destruido por el pecado en Cristo se restaura. Y el apóstol Juan va a decir, miren, viene un día precioso. Allí está nuestra esperanza. El versículo número 3 del capítulo 3 va a decir que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Y cuál es la esperanza? Que viene un día precioso en que le veremos cara a cara y dice, y seremos semejantes a Él. O sea, se va a cumplir. Gloria a Dios, se va a cumplir. Lo de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si alguien tiene alguna duda todavía, por favor, hacia su lado izquierdo, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 20-21. Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. El apóstol ha estado aquí hablando, amados hermanos, desde el versículo 18 va a estar diciendo que hay muchos.
Versículo 18. Porque hay muchos, los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice que son enemigos, enemigos de la cruz de Cristo. Se refiere a aquellos que en la predicación de un evangelio incoloro, un evangelio que agrada a los oídos de la gente, un evangelio que promete buena vida, que promete economía floreciente, que promete que todo tiene que andar bien, que si es hijo de Dios no tiene que enfermarse nunca, que si es hijo de Dios va a haber mucho dinero, le va a ir muy bien en los negocios, que si es hijo de Dios todo el mundo lo va a aplaudir al pasar. Ese evangelio que rechaza el dolor, el sufrimiento, que rechaza la posibilidad de llorar, que rechaza la posibilidad de estar con el corazón humillado, destruido, a los pies del Señor, rogando misericordia. Esos que rechazan la cruz de Cristo. Dice que son muchos, no son pocos. Son muchos. Y dice por ahí andan. Pero dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la satisfacción de la carne, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso es que lo que ofrecen son cosas terrenales. Ofrecen que siempre estés bien, que todos te quieran, que tengas mucha plata, que te vaya en los negocios, que el Señor te va a mandar otra camioneta, que vas a poder ir a Europa de vacaciones. Sí, porque solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo carnal. Capítulo 8 de Romanos, el Señor va a decir por el apóstol, los que piensan en las cosas de la carne son carnales, pero los espirituales piensan en las cosas del espíritu, piensan en las cosas eternas. Pues bien, versículo 20 y 21 para que terminemos por este día. Verso 20, el apóstol dice hermosamente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. No lo olvide, no lo olvide. No ande preocupado de cosas terrenales ni temporales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, el cual, mire qué glorioso, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, otra vez, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. ¿Cuál es nuestra esperanza, santo hermano? Primero, que Cristo el Señor viene por nosotros. Segundo, que un día le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Tercero, que se cumplirá en nosotros la palabra que el Señor nos ha entregado. De que cuando el Señor dice, hagamos al hombre nuestra imagen, ¿no? Nosotros, por gracia de Dios, seremos parte de ese proceso del Señor. ¿Y dónde iremos? Iremos a una casa del Padre, a una herencia eterna. Iremos a estar siempre con nuestro bendito Señor. Aleluya. Por sobre la enfermedad, por sobre la pandemia, por sobre algunos problemas momentáneos, no puede faltar su esperanza. Ahora permanecen la fe y la esperanza del Señor. Próximamente vamos a hablar del amor, pero ahora permanece entonces la fe en Cristo, la esperanza en Cristo el Señor, apoyados en la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Fortalecidos en el Señor, bendecidos en Cristo, vamos adelante, que no estamos solos, hermanos. Oremos, por favor, según lo conversado. Oremos, partamos orando juntos para gloria del Señor. Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, nos unimos con todos nuestros amados hermanos, Señor, con los que estamos reunidos hoy en la fe de Cristo su Hijo, para acercarnos al trono de su gracia. Padre, gracias por estar con nosotros y en nosotros. Gracias porque su palabra pone esperanza en nuestras vidas. Gracias porque su Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos dirige, nos fortalece. Gracias, Santo Dios, por bendecir a mis hermanos. Gracias por cubrirlos. Gracias por no dejarnos solos. A usted damos gloria, Señor. Bendito, bendito, bendito.